Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Noche del martes 6 de noviembre. Atención al dato que les vamos a ofrecer porque es súper relevante a estas horas de la noche y de ello dependen muchas cosas. Quedan exactamente 2 meses para el Día de Reyes, con lo cual todavía tienen 60 días para comprar o para ayudar a sus majestades los Reyes Magos a escoger el regalo de la o las persona o personas querida o queridas, en este caso, queridas y queridos. No va a ser que alguien se enfade. Bueno, ya lo saben, por delante tienen estos días para ayudar a sus majestades los Reyes y ahora por delante tenemos 60 minutos para entretenernos y estar con ustedes en el programa que ya comienza. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche y lo hacemos hablando de un tema que ya saben aquellos que nos siguen que nos gusta y es las investigaciones que se realizan en la Universidad de Oviedo. Bueno, tradicionalmente, pues todos o muchos, quien más, quien menos, caemos en un gran error, que es que, por ejemplo, estamos leyendo un periódico de ámbito nacional, como puede ser El Mundo, como puede ser El País, y leemos investigadores de la Universidad de Leicester o de la Universidad de Heidelberg o la Universidad de Pensacola, por poner 3 universidades al azar, bueno, pues descubren tal cosa. Y sin tener ni idea de ese tema, decimos, wow, esto tiene que ser maravilloso lo que descubrieron. Sin embargo, luego descendemos a un diario de tirada regional y leemos, investigadores de la Universidad de Oviedo descubren tal cosa también. Y decimos, bueno, tampoco será para tanto lo que descubrieron. Bueno, pues parece ser que sí, que es para tanto lo que han descubierto. Vamos a hablar de luz, a ver si funciona. Sí, en la nanoescala. Vamos a apagar la luz y vamos a saber lo que es la nanoescala. Bueno, para ello se encuentran esta noche con nosotros Pablo Alonso, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, y Javier Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno. Ambos son investigadores en la Universidad de Oviedo. Han descubierto luz en la nanoescala, en proporciones muy pequeñas y con proporciones que nunca hasta ahora habían sido observadas. El hallazgo ya ha sido publicado en la prestigiosa revista Nature. Bueno, tradúzcanme, por favor, que lo entendamos todos. ¿Qué es lo que han descubierto? Bueno, a ver, la luz normalmente tiene un tamaño que es bastante grande para, por ejemplo, utilizarla en aplicaciones electrónicas. Entonces uno puede buscar soluciones para hacerla más pequeña. Sí. En teoría, durante unos años se predijo que había algunos materiales que podían confinar la luz, comprimirla, tal y como fuese un embudo, en escalas nanométricas, es decir, en escalas realmente pequeñas. Entonces, bueno, pues nosotros hemos trabajado con estos materiales y efectivamente hemos visto que esta luz se queda comprimida en unos cientos de nanómetros. Para ver un poco la escala esta de los nanómetros, uno tiene que pensar, por ejemplo, en un cabello. Un cabello tiene normalmente un tamaño de 100 micras. Esto quiere decir que es 10.000 o 100.000 veces más grande que esta luz en este material. Es decir, es muy pequeña. Y luego, particularmente, aparte de ver que esta luz se confina en la nanoescala, hemos visto que viaja en una dirección determinada. Es decir, que no viaja a lo largo de todas las direcciones. Uno tiene que pensar en esto como por ejemplo, cuando uno lanza una piedra en un estanque, ¿sí?, que salen ondas, ¿sí?, en todas las direcciones. Sí, sí. Bueno, pues en este caso, en este material, uno lanzaría esta piedra, sería un estanque en el que las ondas solo saldrían en una dirección. Sí. Y además no se mueren enseguida, sino que siguen hasta la orilla. O sea, vive durante mucho tiempo. Es un poco difícil de ver porque uno tiraría una piedra y vería ondas en todas las direcciones, ¿verdad? Pues imagínense pues, un estanque muy especial en el que esas ondas solo saldrían en una dirección. Y esas ondas son la luz que está confinada en ese estanque, por ese material. Javier, Pablo ponía el ejemplo del cabello, que es tremendamente gráfico, aunque usted y a mí quizás el ejemplo del cabello no sea el que más gracia nos pueda hacer, pero bueno, lo importante es que nadie hasta ahora había hecho esto, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, había una serie de trabajos teóricos, sí, publicados en el pasado a lo largo de los últimos años, donde se predecía qué comportamiento debería observarse en tanto a lo que se refiere a la propagación de la luz
en unos materiales determinados que presentan anisotropía, o sea, que no son iguales en todas las direcciones del espacio. Es decir, si uno consiguiera meterse dentro de estos materiales, que obviamente son muy pequeños, queremos confinar cosas a escala muy pequeña, son nanomateriales, si uno mirara en todas las direcciones del espacio a su alrededor, vería que la disposición de los átomos que conforman este material no está distribuida de una manera uniforme, es decir, no es igual en todas las direcciones. Con lo cual es lógico pensar que cualquier propiedad física, como puede ser la propagación de la luz, en cada una de esas direcciones sería diferente. Es similar a ver, por ejemplo, o estar inmerso en un bosque de árboles, donde en una dirección no hubiera, digamos, hubiera una hilera que está libre de árboles y el resto estuviera lleno de árboles. Con lo cual uno lo primero que pensaría es que a lo largo de esa dirección sería mucho más fácil moverse que en las otras. Entonces esto lo ocurre en estos materiales y esto estaba, como decía, ya habían sido estudios teóricos, pero este material no se había encontrado. Entonces nosotros, bueno, pues investigando este material, conseguimos observar una serie de propiedades en la propagación de la luz que hacía ver que este era uno de esos materiales, un material natural que se observaba por primera vez. Vale, ahora voy a preguntarles algo que quizás mucha gente que esté en casa viéndolo se esté preguntando. Dicen, bueno, ¿y esto ahora para qué sirve? Bueno, pues esta pregunta también nos la hacemos nosotros. Normalmente en la Universidad de Oviedo, en nuestro grupo de nanoóptica cuántica, hacemos estudios básicos. Es decir, intentamos entender por qué la luz viaja de esta manera en este material. Bueno, una vez entendiendo cómo viaja, una vez teniendo un conocimiento básico del material, uno siempre puede pensar en aplicaciones. Y en particular, pues en este caso, uno podría pensar que como esta luz viaja en una determinada dirección, puede ayudar a que si hay un emisor y un receptor a lo largo de esa dirección, la comunicación sea mucho más efectiva, ¿verdad? Es como bien decía Javier, ese bosque en el que hay una hilera que falta, ¿no?, a lo largo de una dirección, permite que si uno quiere lanzar un balón o quiere lanzar un disco o algo así, en esa dirección va a ir sin obstáculos, ¿no? Entonces uno puede pensar que en un material como este, una plataforma, digamos, tecnológica que utilice este material, uno podría lanzar una señal, que es como hacemos, este ordenador mismo hace sus operaciones, ¿no?, lanzando señales o no lanzándolas, esos ceros y unos que hacen para hacer aplicaciones en informática o tecnología de las comunicaciones. Pues en este caso, imagínense que hacemos esas comunicaciones a lo largo de esta dirección, pero con luz, en lugar de ser electrones o corrientes, que es lo que hace la tecnología hoy en día, pues con luz. ¿Por qué luz? Porque viaja más rápido, podría transferir mucha más información, las famosas fibras ópticas, ¿no?, en las que se puede transferir mucha más información. Bueno, pues este material nos permite que a lo largo de esa dirección no haya obstáculos. Entonces las comunicaciones podrían ser mucho más rápidas. Y esto abre pues la puerta a numerosas tecnologías en la comunicación o ciencias de la información. Todo eso en un veremos, es decir, ahora habría que desarrollarlo, me imagino, ¿no? Sí, ahora estamos en un periodo de investigación básica y el siguiente periodo pues, es continuar con información o con investigación básica, pero siempre con la vista puesta también a algún tipo de aplicación de prueba de concepto, es decir, bueno, sí, esto puede servir para esto, para que se abra un camino, ¿no?, hacia una aplicación real. Claro. Bueno, ¿cómo surgió la idea de ponerse en marcha con esta investigación y no con otra? Bueno, en principio esto surgió, bueno, mi compañero Pablo puede igual contestar mejor a esta pregunta, pero bueno, surgió como una colaboración inicialmente con otros grupos internacionales, en concreto de Australia, donde ellos fabricaban este tipo de material, bueno, este material en concreto. Y bueno, pues se pusieron en contacto, en concreto con mi compañero Pablo, y lo que querían ellos era entender un poco el material y saber qué posibles aplicaciones podía tener ese material. Entonces, pues en el laboratorio, en nuestro laboratorio, en colaboración también con investigadores de San Sebastián, empezamos a realizar de manera sistemática medidas y a intentar entender desde un punto de vista teórico también, simulando modelos, etcétera, qué es lo que se observaba, esa cosa, digamos, extraña que se observaba en este material, qué era, por qué era así y para qué podría valer, ¿no? Entonces surgió, respondiendo a su pregunta muy concretamente, surgió como una colaboración, diría yo, muy fructífera con investigadores localizados en Australia. Australianos, en este caso. Sí. Bueno, ¿qué significa para ustedes que una revista como Nature bueno, pues, se haga eco
de esta investigación? Hombre, es muy importante. Normalmente en la carrera de un científico se publica una o ninguna vez en este tipo de revistas, ¿no? Es la revista, digamos, top, la que más impacto tiene dentro de la comunidad y es extremadamente difícil publicar en ella. Entonces, una vez que alguien publica en ella, pues tiene mucha repercusión y esperemos que esto nos ayude pues, para conseguir pues, más financiación, más estabilidad en los contratos. Parte del grupo investigador pues, está contratado a través de un proyecto, pero estos proyectos se acaban a los 3-5 años. Siempre vivimos, ¿no?, con la espada de Damocles justo encima y a ver si con este tipo de publicaciones podemos conseguir pues, una estabilidad mayor. Claro, precisamente de eso quería preguntarles. El tema de financiar las investigaciones en la Universidad Pública Española es un quebradero de cabeza para los investigadores que tienen que estar con un ojo, digamos, en el microscopio y con el otro en la cuenta bancaria de la investigación, ¿o esto ya se va solucionando poco a poco? Bueno, yo puedo responder mejor a eso igual. No, a ver, es complicado. O sea, conseguir financiación en España es una labor ardua, o sea, muy complicada de hecho. Y bueno, yo puedo dar buena fe de ello porque yo he pasado pues 8 o 9 años en el extranjero, en otras universidades, donde pues he tenido posibilidades muy buenas para poder realizar mi investigación. Y bueno, y he retornado a España en parte porque bueno, me interesaban mucho los trabajos que hacía Pablo en su grupo, y luego también me fue concedida una ayuda mediante un proyecto del programa del Principado que se llama Clarín, que es un programa para doctores que están formados en el extranjero y quieren retornarlos a España. Y bueno, yo tenía buenas relaciones con Pablo, me interesaba mucho su investigación, como decía, y conseguí volver para acá. El problema es que todos estos proyectos y esta financiación son por un determinado periodo de tiempo, con lo cual, efectivamente, como bien has apuntado, uno está siempre mirando, por un lado en el microscopio, por otro lado en cuál es el siguiente proyecto que tengo que escribir para poder sobrevivir. O sea, no es tanto el dinero que se da para material, que también, pero es más, yo creo, que el material, el personal. Es decir, los microscopios o los equipos avanzados y tal no se manejan solos, necesitan de personal cualificado que trabaje en ellos. Entonces ahí, en ese sentido, pues en términos de inversión en personal, pero bueno, esto es una cosa que se lleva sufriendo en España hace muchos años, tampoco es nuevo, pero es especialmente remarcable, digamos, en los últimos años, esa carencia, y que luego al final hace que, o comprometa, digamos, la estabilidad de los proyectos los proyectos y de los grupos a largo plazo. Con lo cual se necesitan grandes máquinas, pero también gente cualificada para trabajar en uno solo, no puede hacer todo. ¿Esperan que la llegada de un hombre como Pedro Duque a un ministerio bueno, que se ocupa de esto teóricamente pueda ayudar a revertir esta situación? Sí, esperemos que sí, que pueda una persona que viene del campo de la ciencia pues entiende un poco mejor, ¿no? Yo creo que el paso más importante no es que sea Pedro Duque, sino también que ya haya un ministerio dedicado a la ciencia, ¿no? Hasta ahora siempre era una Secretaría de Estado y era un poco, bueno, pues se veía un poco como, bueno, estos que están aquí investigando, vamos a darles unas ayudas para ver si pueden sacar algo y tal. Yo creo que deberían de ponerlo como prioridad, ¿no? Y en este caso yo creo que sí que lo han hecho bien con un ministerio, a ver si es verdad que esto continúa de esta manera, porque realmente había gente que ha echado las cuentas, hay gente que ha echado las cuentas, en la formación, por ejemplo, de uno de nosotros, con la carrera, el doctorado, el postdoctorado en el extranjero pagado con fondos españoles, la vuelta hasta llegado a un punto en el que no hay un contrato, sino que tienes que dejar, pues hay una inversión de 200.000 euros, creo que eran de media, 200.000 euros que se van al garete si uno no estabiliza a esa persona. ¿Qué ocurre? Que uno se va a Alemania o se va a Austria, como Javier, y en un momento dado, si la investigación va bien, pues dicen, bueno, tú quédate aquí, te hacemos un contrato, nos ha salido muy barato, ¿no? Porque has venido ya formado, ya con tus publicaciones, ya sabes manejar esto y lo otro, y ahora te vamos a contratar y nos vamos a valer de tu experiencia. Eso España no lo hace. Entonces es como una pérdida, ¿no? de capital humano tan grande que la verdad realmente da pena. Y es difícil, desde un punto de vista político, yo creo que es muy difícil porque exige un pacto, ¿no? Y ya vemos que no existen los pactos, o sea, para nada. Y en esto
hay que buscar algo que no sea la inmediatez, sino algo de futuro, o sea, que todavía más complicado, ¿no? Tienes que buscar algo que a 15 años vista o a 10 años vista al menos, porque si uno busca un programa a 3, 4 años vista y luego se corta este programa, aquellas personas que vienen, que ya ha sucedido, que vienen, se quedan sin nada y ya tienen que volver o dejar la ciencia, etc. Nada, es un problema, yo creo que político más que nada, porque socialmente la investigación está muy bien aceptada, ¿no? Siempre Ustedes han colaborado en este caso con una universidad australiana. ¿Ustedes viven esto que yo decía al principio, que quizás sea un pensamiento que está en la calle, de investigadores de la Universidad de Heidelberg, de la de Minnesota y de la de Leicester, pues descubren esto, y los de la Universidad de Oviedo o los de la Universidad de Valladolid, por poner más allá, la gente en general aquí en España piensa, bueno, no será tan importante lo que descubrieron? Bueno, yo pienso, un breve comentario ahí, le dejo a mi compañero también, seguramente. Sí. Yo pienso que yo le respondería a esas personas que piensan eso, que podríamos, en mi caso en concreto, podría ser investigador de la Universidad Johannes Kepler de Austria. Correcto. Porque eligió en este caso volver, volver a casa. Exacto, elegí, pero podría haber estado trabajando ahí. Es decir, esos pensamientos son un poco, para mí, anticuados. Anticuados, perfecto. Es decir, el trabajo investigador que se realiza en la Universidad de Oviedo o en la Universidad Española, más allá de fondos y fondos no, ¿está a un nivel comparable al de otras universidades? Sí. Yo, de hecho, sin duda. Soy un firme defensor de eso. O sea, se puede hacer investigación de último nivel en cualquier universidad española, y en la de Oviedo en particular. O sea, los medios son muy buenos, técnicos, falta, digamos, unas ayudas a estabilización de personal. Eso es lo que falta, pero falta en toda España y falta en algunos países de Europa, otros no. Países como Alemania, Austria, o los países nórdicos, Inglaterra, sí tienden a estabilizar más. Los países mediterráneos mucho menos, por supuesto. Entonces, digamos, falta esa tal, pero el talento está ahí, un talento enorme. De hecho, con menos contratos, con menos proyectos, España ha aumentado la producción científica. Es decir, que tenemos mucho talento, pero mal cuidado, ¿no? Descuidado, bastante descuidado. Bueno, pues esperemos que los oídos que tienen que prestar atención al tema, bueno, pues los presten y se cuide ese talento y se cuide también, porque no, si lo vamos a ver en cifras, esa inversión que se ha realizado en la formación de los investigadores para que revierta en beneficio de todos. Muchísimas gracias a los dos, Pablo Alonso, Javier Martín, enhorabuena por esta investigación publicada por la revista Nature, que no sea la última y que aquí estemos para contarlo. Sí, muy bien. Gracias a los dos. Gracias. Nos vamos muy rapidito, publicidad, volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el programa de hoy, ya lo ven, vamos a hablar de cine, que es otro de los temas que nos gusta y mucho, junto con la historia, que aquellos que siguen el programa bien lo saben. Bueno, como les digo, vamos a hablar de cine. Para hablar de cine en esta casa, como siempre, hay que hablar con el fundador de la Filmoteca de Asturias, Juan Bonifacio Lorenzo. Don Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, bueno. Dentro de un orden. Dentro de un orden. Dentro de un orden, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Bueno, vamos a hablar de las 4 películas que en el mes de noviembre emitirá esta casa, 4 películas elegidas y prologadas por el propio Juan Bonifacio y que forman parte de ese ciclo que hemos puesto en marcha con su asesoramiento y que se llama Un puñado de historias basadas en hechos reales. Bueno, vamos a ir desmenuzando un poquito las 4 películas, una por cada sábado, y comenzamos por la del sábado 3, atención que va de gángsters, Lucky Luciano, del año 1973, de Francesco Rosi. ¿Qué podemos decir de esta película? Bueno, este mes vamos a pasar de la Segunda Guerra Mundial, que fue el mes pasado, a la crónica de sucesos. Esto es. Y qué mejor que empezar con Lucky Luciano. Sí. Esta es una película que debería verse más de una vez, con lo cual hay que recordar a los telespectadores de Es Asturias Televisión que después de la emisión del sábado hay la emisión del domingo, que se repite la película sin cortes,
porque hay una serie de detalles en esta película, que para mí es una obra maestra. En su día me sorprendió mucho y no tenía mucha definición sobre ella, claro, no la vi en versión original, y después, una vez que vuelves sobre ella, descubres cantidad de aspectos. Es una película muy bien documentada, para empezar. Bien. Empecemos porque el actor que interpreta al agente del Departamento de Narcóticos, Charlie Siragusa, es el propio Charlie Siragusa y es el asesor de la película, técnicamente. O sea, que todo lo que está en la película, hay alguna cosa que insinúa, pero que no está demostrado y por lo tanto queda ahí un poco flotando para espectadores inteligentes que quieran un poco rascar por debajo de la superficie. Y es una película más actual que el día que se hizo. Sí, porque ¿por qué se hace esta película el año 73? Bueno, Francesco Rosi es un director que ya en su primera película, El desafío, La sfida, ataca a la mafia. Sí. Pero ataca a la mafia de una forma un poco, es el año 57-58, no muy profundamente, pero ahí queda eso. Sí. Hasta entonces yo no recuerdo que nadie en el cine italiano se hubiera metido con la mafia. Sí. Esa película está protagonizada precisamente por nuestro José Suárez. Y estuvo sí. a punto de ganar el premio a Mejor Interpretación, me lo dijo el propio José Suárez, que era amigo de mi padre, en Venecia, pero como no dominaba el italiano estaba doblado, y eso evitó que le dieran el premio. Bien. Entonces, Rossi es un director de denuncia, de cine político italiano, y claro, la mafia, lógicamente, estaba mezclada con el poder, tanto de Estados Unidos como de Italia. Sí, sí. Entonces, aquí vemos esta relación que ahora nos está saltando en los periódicos en España, con los casos de corrupción política. Sí. O sea, el gángster es un señor que ya no anda por ahí matando a la gente por la calle como ocurría en la época de la prohibición. Sí. A partir de Lucky Luciano, que reforma la mafia, es como un gobierno en la sombra, hay ministros. Sí. Entonces aquí en la escena, al principio de la película, donde él es repatriado o expulsado de Estados Unidos y lo devuelven a Italia, vemos que lo va a despedir digamos, el ministro del Ejército, que es el que ejecuta, Albert Anastasia. Sí. Está el contable, el ministro de Hacienda, que es Meyer Lansky, que esto fue una cosa de la renovación, porque hasta entonces, hasta Lucky Luciano, la mafia, para ser de la mafia había que ser siciliano, no italiano, siciliano. Entonces él dice aquello que decía el proverbio chino que nos trajo Felipe González, gato negro, gato blanco, ¿qué más da si caza razones? Entonces Lansky, como buen judío, llevaba la contabilidad perfectamente. Luego estaba el primer ministro, que era Frank Nitti. Sí. Entonces, es un gobierno a la sombra. Sí. Y él se hace con el poder, o sea, la historia esta puede ser muy bien escrita por Shakespeare, si hubiera vivido, porque él se carga a todo el que se le opone. Es un hombre muy frío, muy intelectual, y él quería ser americano. Él no estaba orgulloso de ser italiano, se consideraba que eso era inferior. Sí. Él se llamaba Salvatore Lucania, pero sin embargo, bueno, se cambia de nombre y pasa a ser Charles Lucky por suerte, siempre tenía suerte, o sea, suerte porque era estratega. Entonces el gobierno norteamericano lo condenó en el año 36, el procurador Thomas E. Dewey, a 50 años de cárcel. Pero luego, por sus contactos en Sicilia, logra preparar el desembarco de los aliados. Y entonces, en el año 46, que es lo que vemos al principio de la película, el gobernador, que le había condenado siendo procurador, Thomas E. Dewey, que aspiraba varias veces a la presidencia de Estados Unidos, que nunca lo consiguió, era del Partido Republicano, lo saca de la cárcel y lo expulsa del país. Por servicios especiales a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Aliadas, en Entonces vemos también la corrupción que hay cuando llegan los aliados a Nápoles, vemos a un coronel de la 82 División Aerotransportada, me parece que en ningún momento dicen el nombre, pero puede ser identificable, interpretado por Vincent Gardenia. Es un tío pedante y demás. Entonces esta película da palos en todas direcciones. Dewey no sale muy bien parado, no sale como personaje, pero se ven las comisiones de investigación.
La burguesía no sale bien parada tampoco, pero los gángsters se convierten en burgueses y hombres de negocios. Sí. A partir de entonces aparecerán en crónicas de sociedad, no en crónicas de sucesos, Sí. y demás. Y entonces hay una serie de elementos ahí que nos hacen mucho pensar si la vemos varias veces. No hay que perdérsela, al menos una vez, si ya son dos, mejor. A la semana, el 10 de noviembre, sábado, El mayor robo del siglo, del 78, de William Friedkin. Bueno, esta es una película que pasó en su momento y después la gente se olvidó de ella, y es una película que estuvo nominada al Oscar a la mejor dirección artística. Sí. Esto lo quiero resaltar porque la acción es un hecho que ocurrió en Boston en enero de 1950. Por lo tanto, ambientar los años 50 es más difícil que ambientar los años 20, porque no hay unos cambios tan notables. Claro. Entonces, que esté bien ambientada la película es muy importante para que se crea la película. Lo que pasa es que, digamos que esta ambientación al público no le salta a la vista como puede ser una película de los años 20. Correcto. Entonces, aquí tenemos el título de la película, que se llama The Brinks Job, que no es el título español, porque el título español es un titular de prensa, porque efectivamente en aquel momento fue el mayor robo que se hizo en aquel momento. Brinks es una compañía de seguridad, como aquí puede ser Prosegur, incluso tienen contactos, entre ellos tienen convenios, y es atracada. Esta compañía se fundó en Chicago en 1859 por unos delincuentes de poca monta, pero que tenían delirios de grandeza, y están encabezados por un personaje interpretado por Peter Falk, el famoso teniente Columbo, que se llama Tony Pino, Anthony Pino. Cuando se hizo la película, todavía vivía, murió poco después, todavía vivía Anthony Pino, porque murió, no, perdón, ya había muerto. Pero bueno, era un personaje que después de esa historia se retiró y digamos que solo la gente que conoció el caso se acordaba de él y demás. Claro. Entonces, tuvo muy buenas críticas la película, pero sin embargo aquí tenía una distribuidora mala en España, que no sabía explotar bien las películas que tenía. Tenía buen catálogo, pero no las destacaba. La gente no sabía de qué iba el tema, no sabía hacer promoción de ellas. Ya no existe esa distribuidora. Entonces, esa película yo creo que la gente no la conocerá, y ya digo, tuvo muy buenas críticas, y están un grupo de secundarios detrás de Peter Falk, que no voy a decir los nombres porque la gente los conoce. Es un buen momento para verla, entonces. A la semana siguiente, 17 de noviembre, Starkweather, Nacido para matar, de 2004, antes de ayer, de John Byron Werner. Bueno, esto es una película también poco conocida, y sin embargo es un personaje, el Charlie Starkweather, que hay quien dice que es el primer asesino en serie. Yo creo que asesinos en serie los hubo siempre, ya en la época romana. Desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo, pero bueno, digamos de la época más contemporánea. Inspiró dos películas, por lo menos, este personaje, como son Malas Tierras, de Terence Malick, que estaba Martin Sheen y Sissy Spacek, y también Asesinos natos, de Oliver Stone. Están inspirados en este personaje. Entonces es un delincuente juvenil, un hombre acomplejado, que es de Nebraska. Lincoln quiere conquistar a una chica, la conquista, se reían de él en el colegio porque tenía gafas, era cuatro ojos, era un hombre acomplejado. Entonces tenía delirios de grandeza, de ser otra persona y demás. Y entonces, por una serie de circunstancias, mata al primero y luego van otros en serie, en Lincoln, Nebraska. Acaba en la silla eléctrica con 20, 21 años, el año 59, fueron 2 años, no llegó a 2 años, empieza a matar en el 57 y en el 59 va a la silla eléctrica. Entonces él admiraba mucho a James Dean, que eso es un punto de referencia que también está en Malas Tierras, de Terence Malick. Él quería ser como James Dean. Perdón, sí. Y la última, la que cierra el ciclo, el 24 de noviembre, bueno, pues se trata de El campo de cebollas, del año 1979, de Harold Becker. ¿Qué es El campo de cebollas? El campo de cebollas tuvo muy buenas críticas en su momento, pero es otra película también que cuando se estrenó la vio mucha gente, pero luego
desaparecida en combate y no se vio. Eso es lo importante de una filmoteca, recuperar películas que son interesantes, a lo mejor no son muy conocidas, pero son de interés. Esta película se basa en un hecho real que ocurrió en 1963. Son una pareja de policías que están haciendo la ronda nocturna y ven un coche aparcado con dos personas sospechosas dentro. Los van a identificar y en un momento los delincuentes los sorprenden y los llevan a un campo de cebollas. Por eso se llama así la película. La película está basada y está hecho el guión por Joseph Wong-Bok. ¿Quién era este señor? Otro señor que ahora está muy olvidado, pero en aquellos años el libro lo sacó en el año 73, al cumplirse los 10 años del hecho, y era un sargento de policía de Los Ángeles. Entonces él hizo muchas películas y muchas series de televisión sobre, hoy lo vemos mucho, pero peor contado en las telefilms, sobre la corrupción de la policía, sobre los ideales del que se hace policía y que luego, que fue un poco lo que le pasó a él. Entonces hubo series de televisión como El Caballero de Azul, que puso en la segunda mitad de los años 70 televisión española, en la sobremesa, que interpretaba Josh Kennedy, los Nuevos Centuriones, fue una película de la Columbia muy importante y tal. Entonces, ¿esta película de qué va? Esta película hace una reflexión sobre el sistema judicial americano y hace también una reflexión existencial de aquello que decía Ortega y Gasset de yo soy yo y mi circunstancia. O yo domino a mi circunstancia o mi circunstancia me domina a mí. Bien, al final la conclusión es que estos cuatro personajes, los dos policías y los dos delincuentes, son unos personajes frustrados que no son aquello que quisieran haber sido. O sea, que tienen una aspiración que se ve cortada por las circunstancias. Correcto. Bueno, pues esas son las 4 películas del mes de noviembre, ya lo saben, recuerdo, sábado 3 a las 10 de la noche todas, y sin cortes, de tirón. Sábado 3, Lucky Luciano. Sábado 10, El mayor robo del siglo. Sábado 17, Starweather, Nacido para matar. Sábado 24, El campo de cebollas. El ciclo continúa en el mes de diciembre, pero eso, como dicen en los cómics de Conan, ya será otra historia. De diciembre hablaremos cuando ya estemos en el mes de diciembre. Bueno, Juan, muy brevemente, porque ya tenemos aquí apurándonos el tiempo. Todo el mundo se ha rendido a los pies de Martin Scorsese, el tiempo que ha estado en Oviedo, en Asturias, los terrenos de La Vega, Factoría Scorsese, hasta Su Majestad la Reina, doña Leticia, vino a presentar un coloquio. Y usted debe de ser uno de los pocos, que a ver los haylos, que considera que Scorsese no. Vamos a ver, yo a Scorsese le doy el mérito como teórico. Estoy totalmente de acuerdo con él en la teoría. Y además le agradezco mucho porque es un poco colega, no solo por realización, sino también por conservación de películas. Entonces, la fundación que él y otras personas luchan por recuperar películas en su formato original, con sus colores originales, pues nos devolvió los colores originales de Lo que el viento se llevó, por ejemplo, que no es una película salto de mi devoción, pero yo siempre, cada vez que se reponía, veía que los colores no eran los originales, porque tiraban copias en Esmancolor y no en Technicolor como tenía que ser. Devolvió a personajes como Michael Powell, que es un gran realizador e innovador inglés, que ellos invitaron en su momento y tal, igual. Ahora, como realizador, entiendo que es un señor que hace grandes películas en extensión y una buena película no es una buena película en extensión, es una película que dure lo que tiene que durar, lo que cuenta. El otro día, en otra cadena de televisión, con motivo del homenaje a Scorsese, estuve revisando Taxi Driver, no en versión original, sino que la dieron doblada. Me gustó algo más que el día del estreno, cuando la vi en su momento, y dices, ¿y qué? En todo lo que dura esta película no podía haber contado más cosas, no podía haber hecho más cosas. Los guiones normalmente no suelen ser de él, tampoco. Entonces, bueno, depende también del guionista que tenga. Hay películas que me gustan más, como puede ser Joque Noche. Ahí tuvo una cura de humildad porque acababa de tener un fracaso y con pocos medios aceptó un guión de comedia screwball y tal. Y bueno, lo hizo bien. Pero claro, luego ya se metió en tal. Yo, por ejemplo, en New York, ahí abandoné a Scorsese. New York, está bien la música, perduró y tal, pero es una película larguísima, con una dirección artística que no me gustó para nada. Bueno, yo fui con un amigo también muy cinéfilo y se durmió, roncaba absolutamente, y dije, pues son esos ruidos. Y estaba durmiendo, abría los ojos y decía, esta bruja, por Liza Minnelli, imita a la madre. Volví a dormir otra vez.
¡Qué y así, fuerte! y entonces yo salí diciendo, este señor es un torpedo, absolutamente, porque tiene mucha afición al cine. El problema es cuando se sabe mucha teoría y se sabe más teoría que práctica. ¿Qué práctica en este caso? Porque los grandes directores del Hollywood clásico aprendieron la teoría yendo al cine y realizando películas. Correcto. John Ford no fue a ninguna escuela a aprender ni nada por el estilo. Stenberg tampoco, etcétera, etcétera. Entonces ahora, a partir de la Nouvelle Vague, esto de fil de autor, es lo que fastidió el cine, en mi opinión, porque en la Nouvelle Vague también, salvando a algunos, como Philippe de Broca, que veremos películas, o Claude Chabrol, o alguno de esos, Truffaut, ¿quién se acuerda de Truffaut ahora? Truffaut siempre me pareció un desastre completo. Bueno, son opiniones. Estamos en un país libre y estamos en una cadena de televisión completamente libre. Libre, vamos, totalmente libre. Juan Bonifacio Lorenzo, fundador de la Filmoteca de Asturias, muchísimas gracias, como siempre, bueno, por hacernos un avance de estas películas, las cuales, ya lo saben, los sábados, sin cortes, a las 10 de la noche y prologadas por el propio Juan Bonifacio. Muchísimas gracias. Nos vamos muy rápido a publicidad, volvemos, continuamos el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, continuamos. Vamos a ir rematando ya el programa de esta noche porque es tiempo para el profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí estamos. Llega noviembre. Llega noviembre, ya Bueno, estamos en él. Ya estamos en él. Ya estamos ya estamos en ello. Ya estamos en 6, ya refresca y Bueno. todo, ya tal. Pero, atención, Digui. porque puede... Digui. Porque puede llegar una ráfaga de buen tiempo, ¿no? Claro. O claro, debería, claro. o debería. Si en octubre yo ya pregoné y acerté, como acierto siempre, porque para eso soy el sabio profesor y nunca me equivoco. Esto es. Eso lo decía yo en clase y reírse de mí, pero bueno. Y dije, cuidado con el cordonazo de San Francisco, Correcto. que donde descargue va a descargar, y por desgracia así sucedió en el Mediterráneo y concretamente en las Islas Baleares, recordarán, hace un mes, pues la tradición, la leyenda y lo que queráis nos dice que en esos días previos o durante o después al 11 de noviembre tiene que venir el Veranín de San Martín. Efectivamente. El Veranín de San Martín, festividad importante a celebrar en ayer. Sí. En los humanitarios de Moreda y todo esto, ¿no? ¿Por qué el Veranín de San Martín? Porque luego también después de San Martín abrimos, el otro día abríamos les puertes con los santos a la dulcería de invierno, con San Martín abrimos les puertes a la matanza al gocho. Ahí está. Ya lo dice el refrán, ¿eh? Sí. A tu gochín le llega su San Martín. Llega ahí el San Martín. Pues San Martín de Tours era un militar romano, pero que era francés, estaba por Francia. Y era un hombre bueno, caritativo, cristiano, y se cuenta que yendo un día a caballo, con su capa, su uniforme, su espada, un gorro de plumas, los romanos, porque todas las películas de romanos traen llevan un florero arriba. Florero, que debía ser incómodo luchar con aquel florero. Imagínate. Bueno, plumero o lo que fuera. Pues San Martín iba a caballo y se encontró en la orilla de una carretera, en la cuneta, a un pobre mendigo, era frío, noviembre, claro, prácticamente desnudo, tiritando allí, muerto de frío. Paró el caballo, se bajó del caballo. ¿Cómo era aquello? Paré mi caballo. Ay, no, el de ojos verdes, hombre. No sé. Y lumbre te di, fueron 2 verdes luceros de mayo, tus ojos para mí. Bueno, este no, esto era otro. Vamos allá. Bajó del caballo, se quitó su capa, enorme capa de los romanos, y con su espada la partió a la mitad
con una de esas mitades cubrió el cuerpo semidesnudo del mendigo, Sí. y la otra mitad pues se lo cubrió él. Se lo cubrió él ahí. Y entonces dicen que se le apareció Jesús y le dijo: Martín, a partir de ahora y durante varios días siempre dedicaré unas jornadas de sol y de calor coincidiendo con tu festividad. Vale. De ahí que el día 11 de noviembre, que es cuando se celebra la festividad de San Martín de Tours, Sí. haya buenos días en recuerdo de esa promesa Claro. que Jesús hizo a San Martín de Tours para que en esos días haga solín y veranín, el Qué veranín curioso. de San Martín. Qué curioso, qué curioso, qué curioso. Y está en Moreda, de ayer, hay una sociedad, los humanitarios, Los humanitarios, sí. que esa también tiene su historia, porque en realidad surgió para apaciguar las riñas que había entre los ganaderos Sí. de Moreda, de Aller Sí. y de Pola de Lena y de Lena, para utilización de pastos comunales. Ah, ¿no? vale. Y entonces que si me toca a mí, que si te toca a ti, que si me toca a mí y entraste tú, y brindaban, Sí. brindar es coger Sí, en prenda, de ahí Sí. el nombre, brindaban ellos el ganado. Entonces los otros lo que hacían era usar del garrote en vez del ¡Hala! ganado. Bueno, y entonces ¡Hala! para evitar peleas, riñas y enfrentamientos entre esos dos concejos, los humanitarios pues fueron a sembrar paz y concordia, Correctamente. aprovechando San Martín y tal. Bueno, eso está bien, está bien. Todo lo que sea Y paz y luego, concordia está pues bien. ahí, ya sabes, en Moreda, a comer el panchón. ¿Qué es el panchón? A ver, el panchón es un dulce. Sí. A ver, primero, Sí. hay que hacer un pan de escanda. Ah, bien. Se amasa la harina de escanda con levadura, agua, sal, bueno, y a veces se mezcla algo de harina de trigo y se hace una bolla grande. Sí. Se hacía, porque se cocía en el llar de la cocina del suelo, del llar. sí. Ahora ya no hay llares, ni ahora hay cocines de butano, de microondas, de Microondas. hornos de no sé qué, de convección y de patachí. Bueno, Pirolíticos. pero se hacía la bolla, era una hogazona grande de pan. Se dejaba un poco endurecer, Perdón. asentar Sí. durante un par de días, luego se quitaba la corteza. Dice la tradición que lo bueno para descortezarla era tirarla al suelo, ¿Ah, sí? para que cuarteara, rompiera, y luego ya se seleccionaba la miga. Sí. La miga muy migadina, y se llevaba a una sartén donde se mezclaba con mantequilla y azúcar. Y entonces salía una especie de migas dulces. Sí. Ya, el panchón también se comía por época del Día de Ramos y vale, todo claro, eso. ¿no? claro. Había un cantar: mocina resaladina, te pido de corazón que me cambies estas flores por un plato de panchón. Anda. Ahí ves, una manera de ligar a la moda. Una manera de ligar de la de aquella. En la época de por la fiesta de San Juan, cuando salían por ahí a enramarles Las fuentes. las sí. fuentes y todo aquello. Claro. La mocina resaladina. Que me decía usted el otro día que me hacía mucha gracia lo del Samaín, ¿se Sí, acuerda? sí. Vale. O como se pronuncia. O Samaín, sí, o como se diga, vale. Ahora que habla de lo del enramado de fuentes, eso ahora creo que se llama Lugnasa. ¿Cómo? Lugnasa. Ahí suena una línea aérea alemana, Lufthansa. Lufthansa, Sí. sí, pues ahora creo que eso que se llama Lugnasa, según las tradiciones celtas. Porque es, sí, de tradición celta, lo de... Lug es fiesta, ¿no? O algo así, no sé. No ando yo de celta muy allá. Yo también, sí, es que como lo hablo en la intimidad, también, claro, no ando yo no de lo celta domino muy para allá. mucho, ¿no? Pero creo que ahora que se llama Lugnasa. el Sí, enramado bueno, de- era enramar las fuentes y sí, con ramos de felenchu. Sí. Y con flores. Bueno, y tal, con lo y que todo haya a aquello. mano, con lo que haya a mano. Sí, era muy frecuente con felenchu. Sí. Con felenchu, helecho, Sí. helechos, con felenchu. Y con laurel también, pero fundamentalmente con felenchu. Luego ya con flores del campo, no ibas a gastar en claveles. No, está claro. Está ¿A claro. quién le doy claveles, clavelitos para los churumbeles? Bueno, Clavelitos, otro cumple. clavelitos de mi corazón, canta la tuna. Bueno, quería preguntarle por otra cosa. Vamos a ver, hay en San Martín época de la matanza y tal, vale. La matanza al gochu y esto. Últimamente, en muchas ciudades asturianas, yo creo que principalmente en Oviedo,
están bajando los jabalíes día sí, día también. Los jabalinos. De visita. Sí, esto de los jabalinos, bueno, y una especie de invasión porcina, sí. El sus scrofa. Sí. Pero hay que tener miedo. Hombre, vamos a ver. El jabalí, por definición, es un animal salvaje. Sí. Y por tanto, si se siente atacado, ataca. Se va a defender, claro. Sobre todo si el jabalí es hembra y está con rayones, con jabalinos, con las crías. Entonces ataca. Y si el jabalí ya es resabiado, veterano, con unos colmillones de aquí adelante, puede ser incluso hasta mortal. El jabalí es un animal salvaje y si es salvaje, lógicamente su tendencia es atacar si lo atacan. Es espantadizo. De manera que si oye tiros de fusilería, de escopeta, marcha. Decía, oye, hay que matar jabalíes. Digo, no, como tiréis unos cuantos tiros por el monte, van para el otro lado. Si estamos en Colunga, que vayan para infiesto, para el otro lado del suelo, allí que se arregle. O sea, es un animal espantadizo, pero es un animal salvaje. Y si se siente herido, más salvaje todavía, más ataque. ¿Qué sucede? Que en los últimos años, y esto es curioso, yo lo tengo un poco estudiado, hubo importación de cerdos vietnamitas o por ahí. Sí. Estuvieron de moda. Muy parecidos a los jabalíes, en forma, mucho más pequeñino, simpatiquísimos. De una nobleza, es un sus scrofa domesticus. El jabalí hay que quitarle lo del domesticus. Es solo sus scrofa. Entonces, el cerdo vietnamita, ya como quien tiene un perrín, ala, venga, tráeme el palo, corre. Muchas familias, yo recuerdo paseando por el muro San Lorenzo en Gijón, vi, y ahora últimamente ya no le veo, a un señor que en vez de perro llevaba un gocho vietnamita paseando por el muro. Esto lo vi yo, no estoy contando historias. Lo creo. Bueno, entonces, estos cerdos vietnamitas, hay muchas familias, ay papi, cómprame un gochín. Dije, ¿qué hacemos con un gocho aquí en casa? Tal. Y lo soltaron. Monte arriba. Como que vamos de excursión, suéltalo por ahí, y muchos asilvestraron. ¿Y qué hicieron? Ligaron con cerdo vietnamita con jabalina asturiana. Una fusión de culturas. Una fusión de culturas. Una alianza de civilizaciones. ¿Y qué pasa? Que las crías nacen con un ADN algo doméstico. Claro. De manera que estos jabalinos que merodean, porque ya sabes que los malos merodean y la policía patrulla, es una diferencia clarísima. Bueno, oye, es verdad. Hay que enseñar. Los malos merodean. Se observó que unos señores merodeaban por la zona, avisada a la policía que patrullaba por aquel lugar. Pero la policía patrulla, los malos merodean. Pues estos chavalinos que merodean en las cercanías de las ciudades, como tienen su deje, su aquel de domesticidad, coño, vamos a llegarnos hasta aquí. Y como ven que no lo reciben mal, incluso hasta hay gente que en los jardines les echa comida y tal, y los pobres, coño, qué buena hay esta gente, mira, tírennos pan y tal. Bueno, entonces, coño, lleguen hasta esta carreterina, al día siguiente o al otro van hasta la otra, y cuando te das cuenta paseen por la calle Uría, porque ahora ya paseen por la Florida, en Oviedo hablo, ya paseen por la zona de la Florida y de por ahí, del Cristo y por ahí, ¿no? Sí, hasta en Villa Magdalena llegaron. Ya, hasta Villa Magdalena, claro, bueno. Están los prados ahí al lado todavía. Jabalís ad portas, que dirían los... ahora sé yo latín también. Hombre, claro. Jabalís ad portas, Aníbal ad portas. A las puertas mismas de la ciudad, ¿no? Pues ahí están. Pero bueno, miedo no, pero respeto sí. Hombre, sí, porque aunque tengan su aquel de domesticidad, que no sé hasta dónde llega, tienen un mucho aquel de salvajismo. Claro. Y yo, algunas peliculinas o vídeos que pasaron por el Facebook, vi que iba una jabalina con su prole, y esas son de temer, la jabalina, el jabalí hembra tiene un sentido de dominio y de protección a su camada, que es peligroso. Queda fuera de toda duda, sin duda. Bueno, vamos a llegar al final, vamos a llegar de nuevo al reto limonístico, limonero. Sonia, por favor, ráfaga del limón.
Bueno, vamos a insistir una semana más en qué consiste el tema. Nada, el profesor Fidalgo va a probar suerte. Si lo consigue, que ya está ahí intentándolo, ya te inquieto. Bueno, pues se llevará ese cilindro metálico que contiene Nuglass, que son nueces glaseadas procedentes por cortesía de Camilo de Blas, que es un referente en la repostería local, regional, nacional. Si no lo consigue, si la moneda se va al fondo, bueno, pues esos fondos, esos dineros se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para los niños ingresados en Navidad, durante las Navidades, en el UCAN, el Hospital Universitario Central de Asturias. ¿Qué miraba, profesor? Dígame. Que es euro y alemán. Ah, bueno, entonces, alemán ¿qué de sé Alemania. Yo? Igual es un euro serio. Alemán de Alemania. Alemán de Alemania. Allá va. Allá va. Allá va. Moja el dedo primero. Allá va. Un poco a la izquierda, hombre. Ahí. Ah, no. No, ya está, ya. Aguantó más que los dos. Aguantó atrás, lo que viene siendo un frame, una fracción ahí. Un pelín, que se suele decir. Aguantó un pelín. Marcho en sin nueces y en sin glass. Bueno, yo creo que lo conseguirá. Yo creo que hay que perseverar y lo conseguirá. Gracias, como siempre. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos el martes que viene y a ustedes les vemos mañana, aquí, en Es Asturias Televisión, en el YE, a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, que descansen. Locos.